Animación digital 2D. Photoshop. Hola, bienvenidos al programa de formación técnico en integración de contenidos digitales. En este video tutorial vamos a trabajar en Photoshop con una imagen para organizarla de una forma tal que nos sirva para animar. Básicamente la vamos a desagregar en varias capas para que luego en un programa a continuación en After Effects nos sirva para poderla animar, dándole una leve variación a como se describe en el componente 4 de este programa de formación. Entonces, primero abrimos ya Photoshop, traemos una imagen que en este caso sería uno de los fotogramas del video. Vamos a hacer una especie de rotoscopia. Sin embargo, no vamos a calcar la imagen, sino que la vamos a descomponer en diferentes capas en sus elementos para que nos sirva posteriormente para animar en After Effects. Traemos la imagen, la soltamos en el área de trabajo de Photoshop, con lo que se abre automáticamente un nuevo proyecto. En la pestaña de capas, al lado derecho, nos aparece la capa que acabamos de traer. Básicamente la arrastramos a crear nueva capa, se duplica y de esta forma esta capa que originalmente era el fondo, que como podemos ver está bloqueada, pues ya la podemos modificar. ¿Sí? Básicamente al estar bloqueada no permite ningún tipo de modificación de las que requerimos hacer. Entonces esta normalmente pues la borro y tenemos una capa lista para usar. Reitero que la meta es usar este video tutorial con otras herramientas que nos van a servir para muchas otras cosas. En este caso, pues en el ejemplo, las vamos a usar para recortar este personaje en sus miembros, básicamente en sus brazos y piernas, también posiblemente en la cabeza, en diferentes capas, y de esta forma vamos a tener una especie de maniquí que nos va a facilitar animar en el otro programa. Muy bien, entonces básicamente lo que hacemos es, teniendo esta imagen de referencia, la duplicamos nuevamente. Voy a apagar la imagen original, que la vamos a tener de referencia para todos los otros elementos. Vamos a desagregar, control Z, cortar con la herramienta lazo que vemos aquí a la izquierda, o L en el teclado, y voy a seleccionar el brazo, tratar de cortarlo. Nos puede sobrar un poco de espacio, ya que podemos a continuación usar la varita mágica, la herramienta varita mágica o W en el teclado como comando, y vamos, en este caso, esta selección que acabamos de hacer con la herramienta lazo, vamos a restarle esa área blanca. Alt y le damos varita mágica en el espacio en blanco. Con Alt restamos selección. Lo contrario sería Shift, con lo que sumaríamos selección a esa máscara inicial. Voy a darle control Z nuevamente y vemos que al darle Alt se ha restado exactamente ese color blanco del brazo. De esta forma, teniendo esta parte, voy a pulir esta parte del brazo. Puedo nuevamente usar el lazo, y para estar más enfocado voy a usar control más, que es darle zoom, acercarse un poco, y con la barra espaciadora y clic, arrastra el mouse, en este caso el lápiz, movemos y ubicamos pues es la manito básicamente para navegar en el espacio de trabajo. Nuevamente necesitamos borrar o restarle a esa área de selección que tenemos en este momento para pulir aquí el brazo. Entonces con Alt vemos que se genera un símbolo de menos, de restar, y doy un primer clic en el punto donde quiero que empiece esa selección. Puedo soltarlo aquí en este momento y selecciono en un área lo que quiero que se vaya de esa selección.
al soltar nuevamente el mouse vemos que eso que acabamos de encerrar se resta del área de selección previa. Muy bien, podemos decir que el brazo quiero sumarle de pronto un poquito más de hombro, ¿sí? Entonces vamos con Shift, que es sumar, vemos el más allí, entonces le voy a sumar área de selección para completar un poquito más el hombro. Restamos nuevamente esta área, podemos darle con Alt para restarlo, nuevamente dibujándolo, pero pues a la fija, sabiendo que tenemos un color plano de fondo, podemos presionar con Alt, nuevamente restar, y la varita mágica nos va a identificar ese color blanco y lo va a borrar automáticamente. Teniendo en este momento el brazo ya seleccionado, el área completa del enmascarado, podemos dar clic derecho y en esta selección escogemos Layer via Cut o cortar capa, básicamente. Seleccionamos eso. ¿Qué hace ese comando del clic derecho cortar capa desde ese momento? Básicamente lo que hace es quitarle, generar una nueva capa con esa herramienta de corte. Entonces tenemos ya el brazo que necesitamos suelto del personaje principal. Vamos a seguir a hacer lo mismo con la cabeza. Entonces puedo seleccionar, si dejo presionado el botón de lazo tool, vemos que hay un lazo que es orgánico, un lazo geométrico y un lazo magnético. Básicamente seleccionamos, en este caso, teniendo en cuenta que el cuello es un poco recto, vamos a seleccionarlo con esta herramienta geométrica. Le doy clic, vemos que ya se empieza allí a generar, clic, clic, y lo corto directamente acá. Y aquí puedo nuevamente, atendiendo a que el fondo es un fondo plano, lo cual nos funciona muy bien para estos ejercicios, puedo hacer una selección completa en donde queda enmarcado toda la cabeza y nuevamente con varita mágica, con Wand, W en el teclado, vamos y le damos Alt para restar selección, con lo cual él automáticamente recorta toda esa área blanca. Nuevamente le damos clic derecho, teniendo esta herramienta de selección activada, clic derecho y vamos a corte de capa. Muy bien, vemos por ejemplo que la cabeza ya también ha sido sustraída de esa imagen de referencia. Lo que yo estoy haciendo es básicamente apagarlo. Vemos que tiene un ojito acá, lo apagamos para continuar con los elementos que hay que recortar. Bien, pues vamos a recortar entonces una pierna y a continuación vamos a ver cómo podemos solucionar los miembros que están detrás, el brazo izquierdo y la pierna izquierda, que vemos que está tapada. Básicamente la recortamos y la vamos a completar ayudándonos de la pierna que sí se está viendo. Ok, entonces primero que todo vamos a recortar esta pierna nuevamente. Podría remitirme a la herramienta varita mágica, teniendo en cuenta que es un color muy parejo. Este pantalón negro me puede ayudar. Sin embargo, aquí es posible que se me riegue la selección. Vamos a utilizar esta varita mágica. Debemos estar, aquí sucedió algo, se seleccionó toda una capa, pero es porque básicamente en Photoshop estamos trabajando sobre la capa pues que tengamos seleccionada. Estábamos en la cabeza, pues no había nada donde dimos clic, y en este caso pues tenemos la imagen de referencia. Vamos a trabajar sobre ella nuevamente, varita mágica, y seleccionamos el pantalón. Como vemos, la selección varita mágica se ha regado por todo el pantalón. En esta área obviamente él no va a identificar fácilmente que es una pierna y la otra, porque se remite básicamente al color, lo cual ya vamos a solucionar. Entonces básicamente seleccionamos nuevamente con Shift, sumamos esta selección del zapato. Bien, vemos aquí que hay un pedacito que sobra
Y en este momento ya nos podemos ayudar nuevamente de la herramienta de lazo para empezar a restar o sumar área de selección según lo requiramos. Y le voy a decir sumar, o sea con Shift, estas áreas que están como que no alcanzaron a entrar en la selección, le doy clic por acá y rayo, como si estuviera rayando todos esos pedacitos que se me quedaron por fuera para incluirlos. Allí no importa porque estamos igual dentro de la selección, para incluirlos. Al cerrar aquí, soltamos y vemos que se ha sumado esa parte. Con espaciadora movemos acá, nos acercamos con control más, Shift nuevamente, vemos que hay unos pedacitos muy pequeños que se quedaron por fuera, y nuevamente espaciadora, nos movemos, Shift, aquí vamos a sumarle esta parte a la selección, vamos, ok, control menos para volver a alejarnos, y aquí vamos a borrar toda esta pierna de esa selección. Necesitamos solamente sacar la parte de la pierna derecha. Entonces con Alt, que es restar selección, seleccionamos desde aquí y listo. Una vez encerrado todo, recordemos que ese fondo blanco nos sirve para hacer una sustracción pues muy automática de alguna forma. Esta parte también falta, este sería sumarlo, o sea Shift nuevamente, y vemos que hay un área seleccionada también. Alt, recorto todo lo que y resto de esta forma todo lo que no requerimos en esa selección. Listo, teniendo entonces la pierna seleccionada, en este caso yo diría, bueno, tenemos a la parte como de la cadera que no requiere que se mueva, vamos a dejar como una parte quieta y otra parte de la pierna que sí es la que se mueve, por lo cual voy a borrarle una parte de la selección, tal vez hasta acá, y dejo la pierna, exactamente el área que sí necesitamos que se mueva. Clic derecho y nuevamente Layer via Cut o cortar por capa. De esa forma vemos que la pierna ya se ha deseleccionado. Listo, y vamos a hacer ahora la tarea con la pierna de atrás. Vemos que al apagarlo aquí, pues se me desaparece una parte de la pierna. ¿Qué podemos hacer? Primero que todo, seleccionemos la pierna. Nuevamente vamos a la capa de referencia, le damos clic, la seleccionamos. Hay algo muy importante aquí. Cuando tenemos la herramienta de varita mágica seleccionada, nos da unas opciones. Básicamente la opción de tolerancia nos describe o nos define qué cantidad de ese color, cuánta paleta, cuánta afectación a los colores parecidos va a contener. En este caso, y el estándar de Photoshop es 32, y una parte también muy importante es que sea contiguo, porque si no, él va a seleccionar ese color en todas las partes que exista en la foto, en la imagen que estamos usando. Entonces, al ser contiguo, básicamente estaríamos seleccionando solo lo que se encierra en ese negro, ¿sí? Ya la selección no va a afectar este negro que está lejos de esta selección o esta mancha del botón, por decir algo, sino que se va a quedar allí. Solamente lo que está contiguo, lo que está ahí junto a ese color se va a afectar. Es como si se regara esa selección hasta donde llega el color que tenemos de referencia. Ya teniendo esta selección, pues yo creo que puede ser también con lazo. Sí, de hecho esta podría ser otra forma. Vamos y seleccionamos toda la pierna, sabiendo que el blanco lo podemos sustraer fácilmente por ser un fondo plano. Con Shift lo restamos automáticamente. Vemos aquí por ejemplo la sombra se confunde un poco con el oscuro de este color. Con Shift nuevamente y con lazo tool, con la herramienta lazo,
desenmascaramos esa parte y clic derecho y cortar en una nueva capa. ¿Listo? Vemos que la pierna ya se ha cortado. Pero lo que planteamos al principio, ¿cómo hago entonces para completar esta parte de la pierna? Podemos, ya que estaba tapada por la pierna, pues según la foto, la que estaba al frente de ella, básicamente podemos completarla con el mismo herramienta lazo. Digamos que aquí le damos una especie de continuidad, como en fantasma, ¿sí? Con Shift le quiero sumar un poquito más aquí por el derrière. Y una vez tenemos esta área seleccionada, nos va a enmascarar, básicamente nos va a encerrar o nos va a delimitar la acción que vamos a hacer a continuación, que puede ser de una forma rápida con brush o con pincel. Seleccionamos esta herramienta pincel, con Alt seleccionamos un color, básicamente sale el cuentagotas, y habiendo seleccionado ese color, básicamente lo que hacemos es rellenarlo, pintar todo esto. Si vemos, el pincel lo podemos pasar por donde sea, pero la máscara que acabamos de hacer nos va a delimitar, nos va a definir y esa área nomás. Podemos, por ejemplo, darle un poco de brillo, ya que vemos que aquí el pantalón continúa, para que no se note un color plano, que es lo que es el trabajo pues del pincel como tal. Podemos darle una herramienta que se llama iluminar. Vemos que el área del pincel de esta herramienta es muy grande. Necesitamos solo como brillar un poquito, darle brillo a este borde. Le damos clic derecho y en ese momento nos da los parámetros de tamaño y de dureza. Esto define obviamente el tamaño, y la dureza es como cuánto se riega, cuánto se difumina esa afectación o ese color allí. Entonces vemos que en dureza está en 0, por lo cual va a ser muy suave y nos va a servir en este caso. Si queremos que sea un corte sin ningún tipo de difuminación, le pondríamos un 100% de dureza. Listo, en este caso lo vamos a dejar acá. El tamaño voy a ponerlo un poco más grande, teniendo en cuenta que tenemos la máscara allí, nos va a cortar allí, no va a haber problema. Y pues ya le doy clic por fuera, ilumino, le doy un poquito de brillo, o en este caso, pues por ser un color muy oscuro no es fácil iluminarlo. Puedo ir a el pincel, voy al color, contenido aquí de color, y lo subo un poquito. Subámoslo por aquí a que esté un poco más claro. Luego, ok, y ahora sí podemos iluminarlo. En este momento yo podría decir que el pincel, que es una herramienta distinta a la que teníamos ahorita, que movimos la dureza, está muy cortado, ¿sí? No tiene difuminación. Entonces vamos a ver cómo está. Le voy a dar clic, control Z, clic derecho, control Z para devolvernos, y vemos que la dureza está total. O sea, por eso la marca de esa sombra, de esa iluminación, estaba tan cortada. Entonces lo voy a mandar nuevamente a dureza 0, con lo que podemos ver en este momento que ahora sí es como una iluminación muy suave, ¿sí? Y si quisiéramos oscurecerlo, digamos a esta parte de atrás, hacemos lo mismo, vamos al color como tal y lo bajamos a un negro más, un color más oscuro, ¿sí? Un gris más oscuro, y aquí le podemos dar de hecho es tan oscuro que ni se nota, no se nota mucho. Bueno, ahí está. Listo. Control D para quitar la selección, y podemos ver que hay un contraste, hay una especie de cambio muy notable de ese color. ¿Cómo hacemos para terminar de difuminarlo y de integrar una parte con la otra? Podemos entonces tomar una herramienta que es la herramienta de clonar, y básicamente lo que hace la herramienta clonar es desplazar un punto de referencia. Me explico. Tenemos en este punto, queremos este color que se empiece a difuminar hacia acá. Entonces voy nuevamente a mirar cómo está de dureza, clic derecho, voy a subirle un poco de diámetro
la dureza para que se difumine, pues la volvemos a bajar a 0. Y ahora sí, con Alt selecciono un punto de referencia, o sea, este punto, clic, me va a servir de referencia. Si vemos allí hay como una manchita, básicamente para que desde ese punto donde vemos la cruz se va a desplazar hacia la nueva posición, ¿sí? Básicamente va a estar como llevando ese material, ese color, esa textura hacia el círculo. En este caso, digamos, de la cruz al círculo. Entonces le damos nuevamente Alt, clic, y de esa forma tomamos un punto de referencia y podemos ir como difuminando. Listo. Esta pierna ya estuvo. Y por último, en esta parte del ejercicio, vamos a ayudarnos del brazo que ya cortamos, del brazo que estamos viendo, para completar el brazo de atrás, el brazo del que pues hay una parte que la foto no permite ver. Entonces vamos a primero a duplicar ese brazo que teníamos ahorita. Voy a apagar un momento este punto de referencia y voy a usar el brazo, lo voy a duplicar, lo muevo con V en el teclado, o pues básicamente la herramienta mover, y vemos pues aquí ya el brazo. Voy a activar nuevamente la imagen completa y voy a subir aquí como para la referencia, ponerla encima de la foto, ¿sí? Para ubicarla en esa misma posición. Control T de transformar. De esa forma tenemos esta caja de manipulación, digamos, de transformación, y la voy a ubicar muy parecido, muy igual a la foto que tenemos de la mano del fondo, del brazo completo. Y pues lo que haría falta es tomar de referencia la mano, obviamente, que está en otra posición, estando sobre esta imagen. Selecciono la herramienta borrador, veo que está muy pequeña, le doy clic derecho y subo un poquito el diámetro. El corte puede ser bien definido, o sea, la dureza nos sirve así, y me voy a acercar con control más y voy a borrar. Voy a ir borrando esa foto, esa mano que está encima, para dejarle de referencia la de abajo, ¿sí? De esa forma podemos ver que es una ilusión, pues, que nos sirve para usar la mano de abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que ese brazo al que le acabamos de cortar la mano quede ligado, quede fusionado con la mano de abajo. ¿Listo? Entonces básicamente voy a apagar esta un momento, corto la mano de abajo estando sobre la capa de referencia, selecciono esa área, con Alt menos le resto el área de blanco para que quede bien recortadita, le doy clic derecho y le digo cortar como nueva capa. Listo, voy a apagar nuevamente la imagen que tenemos de referencia completa y voy a activar nuevamente la imagen, la capa del brazo que vamos a usar en el fondo. Teniendo estas dos, algo muy importante que se debió haber hecho desde el principio es nombrar las capas. ¿Cómo se hace esto? Con doble clic, básicamente en la capa, pongámosle mano izquierda. Es un proceso que nos va a tomar tiempo, pero nos va a facilitar mucho la tarea en el otro programa cuando se exporte este archivo, porque no vamos a tener que estar buscando cuál capa es qué. Básicamente nombrándola desde aquí podemos identificar cuál va a ser allá. Entonces mano izquierda y tenemos este que es el brazo izquierdo. Vamos a fusionarlas en una sola. Seleccionamos la mano izquierda y le voy a decir aquí brazo izquierdo, Enter, y con Shift, seleccionando una, con Shift le doy clic a la otra, vemos que se seleccionan las dos capas, le doy clic derecho
y le digo fusionar capas. Listo, de esta forma las dos ya quedan como una. Por último nos quedaría faltando recortar el torso. Bien, vamos nuevamente a la capa de referencia principal y venimos a la imagen, estando en la capa de referencia, y vamos a recortar el torso. Ayudándonos del borde blanco, pues simplemente hacemos esto se llama una máscara basura, una trash mask. Básicamente lo hacemos teniendo en cuenta que sí quede dentro de él todo lo que necesitamos, sin pulirnos mucho. Nuevamente remitiéndonos a la facilidad de borrarlo con la varita mágica y el fondo plano. ¿Listo? Aquí necesitamos pulirlo. Bueno, aquí va a pulir acá. El negro igualmente va a estar sustraído porque es un fondo, un color también plano. Y vemos cómo se recorta. ¿Cuál parte faltaría pulir? Esta parte. Ahora, en este caso, como no hay como un borde explícito, nuevamente usamos la herramienta de lazo y con Alt, perdón, volvemos aquí desde una parte como si continuáramos ese momento de la espalda, aquí en este caso, y se va. Pulamos un poquito más aquí, control Z, me parece que así queda bien. Listo, nuevamente clic derecho y cortar en una nueva capa. Voy a apagar el que usamos de referencia todo el tiempo. Listo, entonces esta voy a decirle doble clic, torso, enter, y faltaría por último lo que es la cadera. Nuevamente una máscara basura, así muy rápidamente, y con Alt y varita mágica, Alt, restamos área, restamos este azul, restamos este blanco, restamos esta transparencia y nos queda exactamente la parte como del calzón, digamos, a lo Superman, de la cadera, pues que nos va a servir para pivotar las piernas. Ok, entonces clic derecho por último, como hemos hecho en todos los otros recortes, y le decimos recortar en una nueva capa. Ahora sí, doble clic, cadera, enter. La imagen que usamos de referencia ya la podemos borrar. Vamos a basurita, borrar, sí, y prendemos todas. Esta que nos sirvió de referencia inicial, pues ya también yo creo que la podemos borrar, en razón a dejar limpio el archivo. ¿Sí? Todas las capas que conservemos en este archivo van a ser importadas en el otro programa, y eso nos va a dificultar, en caso de que no las necesitemos, pues volver a identificarlas y usarlas. Entonces básicamente dejamos solamente, más bien, las que sí vamos a usar. Entonces una a una las prendemos y las identificamos. Cabeza, la pierna derecha, siguiente, pierna izquierda, brazo izquierdo, torso. El brazo izquierdo lo habíamos traído al frente para poderlo calcar, ¿sí? Para poderlo ubicar bien en su posición. En este momento entonces lo que requerimos es pasarlo a la parte de atrás del torso, ¿no? En el orden lógico desde esta perspectiva. Entonces vamos con el brazo izquierdo y lo ponemos debajo del torso. Vale decir en este momento que Photoshop y todos los programas que vamos a usar, Illustrator y After Effects puntualmente, se remiten a la lógica del diseño clásico, que era básicamente tener papeles, letras en papel, imágenes, y los diseñadores lo recortaban con bisturí, iban sobreponiendo estos elementos. Es una analogía digital de esa técnica clásica de diseño digital, de diseño gráfico, ¿sí? Entonces, como vemos, las capas que están encima se sobreponen y van generando este orden. Muy bien, seguimos. Brazo izquierdo está detrás, la cadera, donde está, la prendemos, está bien. Y por último, el brazo derecho, que
en ese orden de ideas, como hablábamos ahora, brazo derecho debería estar encima del torso, y en este caso está debajo, por eso nos sale eso ahí todo raro. Muy bien. Bien, y por último, ya teniendo aquí la imagen, si notan, es exactamente igual a la imagen original, ¿sí? Pero con la diferencia que cada elemento que queremos animar, que tenga su propia articulación o su movimiento independiente, está desegmentada, básicamente está desgregada, básicamente está recortada de esa forma, ¿sí? Entonces tenemos en este caso el torso. Quisiera limpiarlo un poquito para que no se note que es un recorte del brazo, ¿sí? Le puedo dar clic derecho aquí al ojo y le digo apagar o ocultar todas las capas, todas las demás, ¿sí? Ese proceso se puede hacer o para ocultarlas, todas las demás, o para prender todas las demás. En este caso las apagamos. Vemos que parece, o sea, se nota que es un recorte del brazo, y volvemos a la herramienta clonar y voy a tomar referencias dando pequeños clics. Muy bien, hasta que la camisa parezca ya que tiene su textura, su costura, y listo. Nuevamente volvemos a prender y vemos como control menos van apareciendo los diferentes elementos. Muy bien, y por último, teniendo ya este personaje desagregado, desegmentado, guardamos. Básicamente vamos a archivo, guardar como, y le pongo hombre caminando. Lo guardamos como PSD. PSD es el archivo original de Photoshop, el cual es editable en los demás programas. Son compatibles entre ellos. Todos los programas de Adobe, en este caso los de animación y de diseño, son compatibles entre ellos. Bueno, por ahora este fue el video tutorial de uso de algunas herramientas de Photoshop, en este caso algunas que nos van a servir para organizar este personaje que queremos usar en el otro programa ya para animarlo. Podemos, de hecho, antes de terminar, ver qué es lo que sucede y qué es lo que vamos a hacer en el otro programa. Podemos tomar el brazo derecho, por ejemplo, y control más por aquí para acercarnos un poco. Voy a darle control T, ¿sí? Y vemos que la imagen tiene un punto de pivote central. De hecho ahí se está tapando también con la pierna, pues no se supone que va a pasar, es porque está debajo de la pierna derecha. Ya organizamos eso. Entonces vemos que no, la idea es que pivote como de una forma orgánica desde el hombro. Control Z para volver a su posición original, y aquí este pivote, este anclaje, vemos que al pasar el cursor cambia la forma, y lo podemos pasar al lugar donde queremos que se mueva, desde donde queremos que se mueva, que gire. Antes de girarlo voy a moverlo encima de la pierna derecha para que no suceda eso que estaba pasando. Y ahora sí, por ejemplo, control T. En el otro programa, en After Effects, puntualmente vamos a darle animación. Bueno, vamos a mover el pivote, el anclaje, básicamente el punto desde donde rota esta imagen, y vemos cómo de alguna forma se simula ese movimiento. ¿Listo? Entonces, en este caso podemos ponerlo acá. Brazo izquierdo, Enter para terminar de esa modificación. Brazo izquierdo, control T de transformar. Vemos nuevamente el pivote, lo movemos hasta el punto donde sería el hombro, y vemos como ese brazo también desde allá se está moviendo. Podemos ver también, Enter,
como la cabeza, control T, tenemos el punto de pivote en este momento en la oreja, él lo asume como el punto central, pero necesitamos que se mueva desde el cuello. Entonces ahí podemos decir que se mueve. Vemos qué es lo que pasa ahí, ¿sí? Se está sobreponiendo, es un corte, podemos bajarlo un poquito y enter, y va a ponerlo, para que no quede sobre la camisa, lo vamos a poner debajo del torso. Listo. De esa forma la cabeza queda con el pivote escondido, perdón. Traemos el pivote donde va a girar, desde donde va a girar, y pues ya vemos que él puede girar, pues no va a mover la cabeza así, obvio. Pero bueno, ya quedamos acá. Enter. Por último, nuevamente, con estos cambios que acabamos de hacer, digo, guardar como hombre caminando, guardar como PSD, el archivo original de Photoshop, ok, y ok. Listo. Por ahora hemos terminado el tutorial de Photoshop para organizar un personaje, en este caso un fotograma de un video o una foto de una persona, para poderlo usar en After Effects a continuación. Muchas gracias.